Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en su espacio, su programa Más cerca estoy. Hoy al mediodía también tenemos un tema importante, un tema trascendental dentro de lo que es el espectro religioso en los últimos días, cuando hablamos sobre el espíritu de profecía. Estamos hablando de palabras mayores, palabras que han traído confrontación, desafío, pero una realidad innegable también, basados en la santa palabra de Dios. Muchos han querido fortalecer su fe, de alguna manera fundamentar bien su creencia, y han querido tener con la Biblia argumentos sólidos para sostener esta creencia que forma parte integral del cuerpo de doctrinas del pueblo de Dios remanente en los últimos días. Pues eso, por la gracia de Dios, podremos proveer en base a la palabra lo que es el fundamento bíblico y todo lo que debemos saber entonces con relación al espíritu de profecía. Así que les invito a orar en este momento. Oremos. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y siempre. Ruego, Señor, en esta hora que recibas estos nombres junto a los de cada amigo y cada hermano que se conecte en esta hora, y que con corazón sincero, con deseos de aprender tu verdad, abren las Escrituras para que el Espíritu Santo le guíe en el estudio que realizamos. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que quites todo prejuicio, que reprendas todo mal espíritu, alejes toda mala influencia, y solo tu enseñanza, tu instrucción llegue a nuestros corazones. Que tu palabra sea la que gobierne nuestra voluntad, que tu palabra sea la que decida lo que hemos de creer o no. Gracias por escucharnos y gracias por alcanzar a cada amigo y hermano para bendecirlo en esta hora. Y gracias también por las oraciones ya contestadas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez le damos a todos los amigos y hermanos que se conectan para participar de este estudio que, repetimos, lleva por título El espíritu de profecía. El espíritu de profecía. En el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 12, Juan el revelador, cuando tiene la vislumbre de lo que habría de ocurrir en los siglos sucesivos de historia, él describe en forma interesante las características del pueblo de Dios en los últimos días. Y una de las características que expresa como parte integral del pueblo de Dios en los últimos días, del pueblo remanente, es que tiene el espíritu de profecía. Mire la manera como lo hace y tome nota de lo que la Biblia expresa. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, libro de Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 17, aquí Juan presenta que el diablo, el dragón, se llena de ira contra la mujer, la iglesia, y se va a hacer guerra contra el remanente, contra el resto, los que quedan de ella ya para el tiempo final. Y entonces él expresa cuál es la característica de esos siervos y siervas de Dios que componen el pueblo de Dios en los últimos días. Dios no dejó sin revelar esto de manera simbólica, con figuras en el Apocalipsis, pero lo hizo de manera clara, para que el que tenga oídos para oír oiga, y el que tiene ojos para ver vea. Y entonces en Apocalipsis 12, 17 dice así: entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de la iglesia, los que quedan al final, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiero llamar su atención a estas características. Aquí no se expresa de ninguna manera, de manera confusa, lo que es la característica básica, fundamental del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Características que hacen que el dragón se aire contra ellos. Características que hacen que el diablo se llene de ira contra ese pueblo de Dios. Aquí menciona cuáles son las características. Guarda los mandamientos de Dios. Por eso ustedes ven que hay todo un desafío hacia la creencia en guardar los mandamientos, hacia el respeto a la ley eterna de Dios. Hay desafíos dentro de la misma cristiandad, no en el mundo ateo o en el mundo llamado incrédulo, sino dentro del mundo religioso, desde donde desde muchos púlpitos dominicales continuamente se vive bombardeando en contra de la obediencia a Dios y a sus preceptos.
Sin embargo, aquí presenta claramente de dónde viene esa enemistad contra la ley de Dios. Es el dragón. El dragón es el que tiene la enemistad contra la iglesia del Señor y lo que tiene que ver contra básicamente los mandamientos del Señor. Así que queremos ver en esta ocasión por qué el diablo se aira contra ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Porque los mandamientos de Dios son claramente entendibles a la luz de la palabra. Aparece la lista, por ejemplo, en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, en varios pasajes de la Biblia. Son conocidos los mandamientos de Dios, aún por aquellos que no lo guardan, que no los obedecen. Pero, ¿qué cosa es el testimonio de Jesucristo? Antes de nosotros describir lo que es el Espíritu de Jesucristo, tenemos que recordar que la Biblia es su propio intérprete. Razón por la cual en la misma Biblia es que nos va a decir qué es el Espíritu, qué es el testimonio de Jesucristo. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, sin salir del mismo libro. Apocalipsis 19, en el versículo 10. Mire lo que dice allí la Escritura. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Dice la palabra: yo me postré a sus pies, refiriéndose al ángel. Juan se postró a los pies del ángel para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, o sea, no te atrevas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. O sea, cuando nosotros heredemos la patria celestial, con los ángeles estaremos así, de tú a tú. Serán consiervos nuestros, conciudadanos de la patria celestial. Y el ángel le dice, no te atrevas a adorarme, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Estamos a un nivel, somos criaturas del Señor, del Todopoderoso. Así que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Aquí está, que retienen el testimonio de Jesús. Y termina diciendo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Nota qué interesante. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que la característica por la que el diablo también se llena de ira contra la iglesia en el tiempo del fin, contra el remanente de Dios en los últimos días, además de que guardan los mandamientos de Dios, es porque tienen el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús, que está describiendo aquí la revelación, que es el espíritu de la profecía. Y siempre el pueblo de Dios ha tenido presente la palabra de Dios escrita y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, o sea, un profeta en su medio que le revela la voluntad de Dios expresa en ese momento histórico particular. Note que incluso cuando inicia el libro de Apocalipsis no pierda la conexión de lo que es el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 de Apocalipsis, apenas en el versículo 2. Cuando Juan introduce el libro del Apocalipsis, dice así: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Note de qué cosa Dios ha estado dando testimonio. De la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Van de la mano la Biblia y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa es? El espíritu de la profecía. El espíritu de profecía. Pero no solo lo dice aquí. Juan incluso dice que él estaba preso en la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis. Mire, ¿por culpa de qué? ¿Por qué fue hecho preso? ¿Por qué el diablo se airó contra él y logró que finalmente lo deportaran a Patmos? Dice en el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos y estaba allí deportado, dice él, por causa de la palabra de Dios y de qué otra cosa, y del testimonio de Jesucristo. Note lo interesante. Habían dos razones especiales, dos razones particulares por las que él había sido tomado preso. El diablo se airó contra él, el diablo se llenó de ira y provocó que las autoridades de su tiempo lo deportaran a esta isla justamente por dos razones: la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. O sea, el mismo Juan que tenía el don profético, que profetizaba, en él se encarnaba el testimonio de Jesús. Además de la palabra escrita, estaba ese don profético que estaba en él, que profetizaba y que orientaba a la iglesia en forma viva en su tiempo.
de manera particular según la necesidad. Pero no solo aquí, aún a lo largo de la Edad Media, de las edades oscuras, cuando hubo una persecución abierta contra los hijos e hijas de Dios, cuando muchos se convirtieron en mártires por causa de la verdad. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Mira qué consistente es la Biblia, indicando que esto ha formado parte de la iglesia a lo largo de toda la historia, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y aquí en Apocalipsis capítulo 6, específicamente en el versículo 9, dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Por qué habían sido muertos? Por causa de la palabra de Dios y de ese testimonio de Jesucristo que tenían. La palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Es consistente la Biblia. Y ahora cuando habla acerca de por qué el diablo se llena de ira contra la iglesia en el tiempo del fin, contra el pueblo remanente de Dios, dice que es porque guardan los mandamientos de Dios y conservan el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. El don profético está vivo dentro de la iglesia del Señor. Nosotros leemos en la Biblia también, cuando abrimos la Escritura, encontramos que en la lista de dones espirituales que el apóstol Pablo da está el don de profecía. Un don sumamente importante, un don que Dios le dio a la iglesia para cumplir un propósito particular en esta parte de la obra, en esta parte de la iglesia. Y claro, este don profético habría de manifestarse en la iglesia de Dios en los últimos días, no de una manera pues antojadiza, porque alguien decidiera, yo voy a profetizar, es más, yo voy a ser el profeta ahora, yo voy a tener el don profético en la iglesia. No, porque Dios siempre ha conectado el don de profecía en una forma interesante, la manera como Dios se reveló a los profetas. Por eso encontramos que no solo en el Nuevo Testamento tenían la palabra de Dios y el espíritu de la profecía vivos entre ellos, sino que aún en la antigüedad. Por eso encontramos en la Biblia, hay libros en la Biblia que no se conservaron dentro de las escrituras para nuestros días, pero que fueron parte de la revelación, parte de las profecías que eran útiles para ese tiempo y que también fueron redactadas, pero eran solo para sus días. Tenemos ahí, por ejemplo, en Josué capítulo 10 nos habla acerca del libro de Jacer y lo menciona varias veces la Biblia, también lo menciona Samuel, lo vamos a encontrar también más adelante en la Biblia. Así que el libro de Jacer también se menciona en la profecía del profeta Ido. Y también se menciona las profecías que escribió Natán, las crónicas que escribió sobre la vida de Usías, el profeta Isaías, y un sinnúmero de libros. Tenemos una lista enorme de libros que fueron escritos por profetas bíblicos, pero que no se conservaron para nuestros días. En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, una de las cartas a los Corintios, porque Pablo escribió por lo menos 3 cartas a los Corintios y solo tenemos 2 que se conservaron. Y lo sabemos porque en la primera carta él les refiere a la primera que ya les había escrito y la razón por la que le escribía esa, que tenemos como la primera en la Biblia, pero realmente es la segunda y la segunda la tercera a su vez. Y cuando Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, le dice, y a los hermanos de Colosa, básicamente, que compartan esa carta con los hermanos de la Odisea. Y que la carta que él le mandó a los de la Odisea, ellos la lean también. Y no tenemos la carta, la epístola a los laodicenses. Así que esa epístola, también escrita por el apóstol Pablo, tampoco se preservó hasta nuestros días. El Espíritu Santo consideró que esa revelación particular, esa revelación del don profético en sus días solamente concernía a circunstancias de la época, que no tendría mayor trascendencia para el resto de la historia de la iglesia y por eso no se conservaron. Así que además de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que ha sido revelado y llega hasta nuestros días, hubo escritura tanto en el Antiguo Testamento, como estamos refiriendo, como en el Nuevo, que no se conservaron para nuestros días porque eran útiles solo para la época, porque Dios siempre ha tenido vivo el don profético. Aparte de la palabra escrita permanente, tiene profecías que se escriben, que se predican en el momento actual de la iglesia. Y no sería la excepción de la iglesia de Dios en el tiempo final, pero esto responde, repito, a una conexión profética que la vamos a ver en la Biblia.
Tenga su Biblia a mano, tenga lápiz en mano también, para que usted vea la conexión profética extraordinaria que hay en las Escrituras. Vaya conmigo a la Biblia a buscar quién es el primer profeta, que como tal la Biblia le llama así. Judas, esa cartita que está justo antes del Apocalipsis, nos dice en el versículo 14 lo siguiente. Justo antes del Apocalipsis, Judas menciona el primer profeta, el primero que es conocido con el don profético en las Escrituras. Dice así, Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Así que Enoc, ese que fue traspuesto para no ver muerte al cielo, Enoc fue profeta, el que fue séptimo desde Adán. Así que él profetizó y mire, dice parte de lo que profetizó. Él dijo, he aquí vendrá el Señor con sus santas decenas de millares. Oiga, habló hasta de la venida de Cristo. Y cómo vendría con millares de millares el Señor Jesús, con millares de santos ángeles. Así que el primer profeta que la Biblia llama como tal es Enoc. Y qué interesante que Enoc, siendo el primer profeta del cual usted encuentra lo que se habla de su vida en la Biblia, en el capítulo 5 del libro de Génesis, donde dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo transportó, Dios se lo llevó con vida a ese primero que la Biblia define o describe como profeta. Antes de ser traspuesto, Enoc dejó testimonio de haber agradado a Dios, de haber guardado sus mandamientos. Pero Enoc recibió también la primera profecía de tiempo. Y lo recibió de una manera interesante. Lo recibió en la vida de su hijo, Matusalén. El nombre que Dios le guió para que le pusiera a su hijo, Matusalén, el nombre en sí mismo carga una profecía. El nombre Matusalén viene de dos raíces hebreas, Mut y Shalá. Matusalén, que significa cuando él muera será enviado. Cuando él muera será enviado. Así que la vida de Matusalén, hijo de Enoc, que fue la más larga, el hombre que más vivió sobre la tierra, la mayor longevidad, no fue por casualidad. Significa hasta dónde se extiende la gracia y la misericordia de Dios en una generación. Porque cuando él murió fue que vino el final del tiempo de gracia para los antediluvianos. En la vida de ese santo hombre de Dios se puso esa profecía de tiempo viviente. Fue como un reloj de tiempo. Cuando él muera, cuando se detenga, será enviado. ¿Qué sería enviado? El juicio sobre esa generación, porque de eso también habló Enoc, dice Judas en el capítulo 15, dice, y para hacer juicio contra todos y contra los hombres impíos, Dios le dio una revelación acerca de esto a Enoc, que fue séptimo desde Adán, que vivió también en esa generación antediluviana, pero no se corrompió. Así que noten, Enoc recibió la profecía de tiempo en la vida de su hijo Matusalén, en ese nombre. Cuando él muera será enviado. Pero aunque él recibió la profecía de tiempo, él no iba a estar en la tierra cuando se cumpliera esa profecía, cuando muriera Matusalén, su hijo, de 969 años. Así que él solo fue el profeta precursor de esa profecía. Al estar por cumplirse la profecía, Dios levantaría otro profeta que diría, llegó el tiempo, en tanto se cumple esta profecía. Vería el cumplimiento de la profecía y llevaría con él a un remanente. ¿Quién fue ese profeta del destino que vio el cumplimiento de cuando llegó el final para esa generación antediluviana? Noé. Y fue Noé, pregonero de justicia, quien comenzó a predicar. Solo quedan 120 años ya de todo el periodo que Dios dio en la vida de este santo hombre Matusalén. Solo quedan 120 años. De aquí a 120 años el mundo será destruido por el diluvio. Y claro, la gente se burlaba y demás contra este siervo de Dios. Pero fue Noé el profeta del destino de esa profecía, porque vio cuando llegó el juicio en medio del diluvio, sacó con él o entró con él a un remanente dentro del arca, los cuales se salvaron, y vio el cumplimiento de la profecía. Y desde ese primer profeta, Enoc, que Dios le dio una profecía de tiempo en el nombre y la vida de Matusalén, desde ese momento, cada vez que Dios da una profecía de tiempo, levanta un profeta precursor
que no llega a ver el final del cumplimiento de la profecía de tiempo, pero sí otro profeta que levanta al final para que vea el cumplimiento, para que anuncie juicio y para que también lleve con él a un remanente o saque con él a un remanente. Mire cómo eso se repite en la Biblia. Vaya conmigo al libro de Génesis otra vez, pero esta vez al capítulo 15. Génesis capítulo 15, y usted va a ver cómo eso nos va a llevar hasta el don profético y el profeta que Dios levanta en el tiempo del fin en su iglesia, para que usted note que es algo bíblico, no algo inventado. Y así dice Génesis capítulo 15, Dios le está hablando a Abraham. Recuerde que Abraham fue profeta, y aquí Dios le va a dar una profecía de tiempo. Sí, recuerde cuando Abraham habló aquella mentira por salir de paso a Faraón, a Abimelech, y entonces Dios le dijo en algún momento a uno de estos gobernantes: ve, devuélvele su esposa y él orará por ti porque él es profeta. O sea, Dios dijo que Abraham era profeta. Y aquí le va a dar una profecía de tiempo interesante. Dice así Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, esclavo en Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Nota qué interesante. Dios le está dando la profecía de tiempo. 400 años. Vamos a encontrar que en algunas porciones de la Biblia dice 430. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando Dios llamó a Abraham por primera vez para hacerle esta promesa, Abraham tenía 75 años. Así dice la Biblia, que tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Pero pasados 30 años, que son la diferencia entre 400 y 430, pasados 30 años, ya Abraham tenía 105 años, ya había nacido Isaac, tenía 5 años, Ismael estaba mucho más grande, era todo un adolescente, y comenzó a oprimir a su hermano Isaac. Recuerden aquel momento, aquel impasse, producto del cual Sara le dice a Abraham, de alguna manera se le amotinó y le dijo: tiene que sacar a esa esclava de la casa, ese hijo de la esclava no va a heredar con mi hijo, porque él se estaba burlando, lo estaba oprimiendo. En esa opresión, en esa burla que hacía Ismael de Isaac, comenzó la descendencia de Abraham a ser oprimida. Por eso vamos a ver que se habla en la Biblia como si ellos hubieran durado todo ese tiempo en Egipto, porque era parte de la profecía de tiempo que comenzó a cumplirse desde que Dios llamó a Abraham a los 75 años. Si partimos desde allí hasta que son liberados, son 430 años. Si partimos de aquí, cuando Dios les repite la promesa, 30 años después, solo faltaban 400 años. Así que no hay discusión en este sentido, o sea, no hay disparidad, no hay contradicción en la Biblia, simplemente depende de dónde lo contemos. Pero al final se van a computar los 430 en totalidad. Abraham no vería el cumplimiento de esa profecía, porque el Señor le dice en el versículo 15 de Génesis 15, le dice el verso 15: tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios le estaba anticipando que él se iba a morir. Sería sepultado junto a los suyos. Tú no vas a ver eso. Así que Abraham no iba a ver cuando pasaran 430 años. Cuando se cumplieran los 430 años para libertar al pueblo de Egipto, para anunciar juicio a Egipto y para sacar al pueblo remanente de Dios, Dios tendría que levantar a otro profeta. ¿A quién levantó cuando llegó el momento? Al profeta Moisés, uno de los más grandes profetas levantado por Dios en la antigüedad. El gran libertador a quien Dios utilizó para libertar al pueblo. ¿Y qué pasó cuando vino Moisés y cumplió esa misión? Mire lo que dice Éxodo 12:41. Si Moisés realmente fue levantado como profeta del destino para ver el cumplimiento de la profecía. Mire lo que dice Éxodo capítulo 12, Éxodo 12, versículo 41. Mire qué interesante. Y pasados los 430 años, el mismo día, oiga, ni un día antes ni un día después, la profecía de Dios es exacta, alabado sea el nombre del Señor. El mismo día salieron todas las huestes de Jehová de la tierra de Egipto. El mismo día, pasados los 430 años. Así que Abraham solo pudo anunciar la profecía, fue precursor de la profecía de tiempo, de los 430 años. Pero Dios levantó entonces a otro profeta,
levantó a Moisés, que vio el cumplimiento de la profecía, anunció el juicio que cayó en las plagas en Egipto y sacó al pueblo remanente, sacó a Israel. Ya está mirando algo interesante en este esquema de la Biblia, amigo y hermano. Dios siempre que da una profecía de tiempo a un profeta, lo conecta con otro profeta. Porque ese profeta que anuncia la profecía de tiempo no verá el final, él solo es el profeta precursor. El que verá el cumplimiento final es el profeta del destino, como lo fue Noé de la profecía de Enoc con Matusalén, como lo fue Moisés de la profecía de los 430 años, con Abraham, y no se queda allí. Vaya conmigo a ver ese esquema, cómo se repite otra vez en la Biblia, en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Y vemos más de un ejemplo para notar que no es un accidente, que no es algo casual, que es una constante en la forma de actuar de Dios y de revelarse a través del don profético. Jeremías capítulo 25, de allí vamos a leer específicamente los versículos 11 y 12. Mira esta profecía de tiempo, una de las más interesantes de la Biblia, porque se refieren también al pueblo de Dios y a un momento en que serían llevados ellos cautivos. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12, dice allí: toda esta tierra, profetiza el Señor a través de Jeremías, toda esta tierra será puesta en ruina y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Estos serían los 70 años que serían llevados cautivos a Babilonia, Jerusalén, Judá, todos los judíos. Y cuando sean cumplidos los 70 años, porque no todo se queda allí, cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a la nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desierto para siempre. Aquí Dios no solo está dando una profecía a través de Jeremías de 70 años, que durarían cautivos en Jerusalén, sus hijos, su pueblo, sino que está diciendo, y al final yo lo voy a liberar. Al final el juicio caerá entonces sobre la nación que lo llevó deportado, que lo llevó cautivo. Jeremías anunció esa profecía de tiempo, pero Jeremías no viviría 70 años más, ya estaba entrado en edad cuando recibió esta profecía. Jeremías pudo ver cuando vino la toma de Jerusalén, incluso cuando tenían cercada la ciudad. Fue Jeremías, como hemos visto en otros temas, quien dirigió a los levitas para que escondieran el arca del pacto donde están los 10 mandamientos, que nadie conoce su lugar hasta el día de hoy. Ninguna mano incircuncisa ha tocado el lugar donde está lo que Dios escribió con su propio dedo, los 10 mandamientos. Así que Jeremías estuvo allí, guió todo ese proceso, pero finalmente no vivió para ver cuando Babilonia, al cumplirse los 70 años, terminó cayendo en manos de los medos y los persas, y Dios libertó a su pueblo. Dios tenía que levantar entonces, como lo ha hecho siempre, a otro profeta, que fuera el profeta del destino de esa profecía. ¿A quién levantó al final de los 70 años? Al profeta Daniel, en Babilonia. ¿Dónde lo dice la Biblia? Vamos a leerlo. Está en Daniel capítulo 9. Mire cómo lo dice. Y Daniel, para que no quepa ni la más mínima duda, Daniel dice que él estaba leyendo esa profecía que escribió Jeremías y se dio cuenta que se cumplió. Mira lo que dice. Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, a los que vencieron a los babilonios, en el primer año de su reinado, apenas había caído Babilonia, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová por boca de Jeremías. Escuche, Daniel está refiriendo a Jeremías, al que fue el profeta precursor de esta profecía de los 70 años. Daniel, el profeta del destino, dice: yo le estaba leyendo lo que dijo Jehová por boca de Jeremías, que habían de cumplirse en la desolación de Jerusalén en 70 años. Así lo dice allí en Daniel capítulo 9, versículo 2. Y cuando Daniel vio eso, Daniel comenzó a movilizar todo en el reino. Daniel le mostró al rey Ciro, el persa, que era realmente el que gobernaba todo en los medos y los persas, cómo la Biblia lo había mencionado hasta por nombre a él, a Ciro, más de 150 años antes de que él naciera, de que Dios lo iba a usar para libertar al pueblo de Babilonia cuando ellos llegaran, los medos, y ya habían llegado. Y él vio en la profecía que era el momento de salir. Así que Daniel pudo guiar, pudo ayudar a salir al pueblo remanente que retornó a Jerusalén después de la caída de Babilonia. Anunció el juicio a Babilonia. Recuerden la noche de Belsasar, la noche de esa fiesta impía. Daniel le leyó el juicio
Daniel leyó el juicio sobre esa nación y pudo dirigir la salida de un remanente. Así que Daniel fue el profeta del destino de esa profecía de tiempo. ¿A dónde conectamos ahora? A algo interesante. Porque Jesús mismo dijo que el que lea al profeta Daniel que entienda. La Biblia en Daniel contiene un tesoro de verdad. Daniel no solo fue profeta del destino, de esa profecía de los 70 años. Daniel fue profeta precursor de 2 profecías de tiempo. Y las 2 tienen que ver con Jesús y con el pueblo remanente. La primera está ahí mismo en el capítulo 9, donde estábamos leyendo. En el capítulo 9, versículos 24 al 27, habla de 70 semanas de años, que son 490 años que hablaban de la venida del Mesías, la primera venida del Mesías. Por eso cuando Cristo comenzó su ministerio decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Había una profecía de tiempo. Cuando hablaba acerca de la destrucción que vendría sobre Jerusalén, dijo, el que lea al profeta Daniel entienda, porque Daniel dijo que cuando vean la abominación desoladora, ¿notan cómo conecta? Así que Daniel profetizó, Dios le dio la profecía de los 490 años, o las 70 semanas, como se conoce, para la primera venida del Mesías. ¿Qué sucede? Que Daniel no iba a estar vivo cuando pasaran 490 años. Dios le dice al final de Daniel 12 que él iba a ser sepultado y se levantaría en la resurrección al final. Pero Dios tenía que levantar, como lo ha hecho siempre, un profeta del destino, de la profecía de las 70 semanas, que anunciara que ya estaba por venir el Mesías, que preparara el camino para el Mesías. ¿A quién levantó el Señor? A Juan el Bautista, del que Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista hasta sus días. ¡Qué profeta! Tuvo el privilegio de preparar el camino para la venida del Señor. Anunció juicio a los que iban a ser bautizados al Jordán por Juan. Juan les decía, no comiencen a decir que ustedes son hijos de Abraham y que por eso se van a salvar. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Así que comiencen a dar frutos porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Así que Juan el Bautista, como profeta, el mayor entre los nacidos de mujer, dijo Cristo, vio el cumplimiento de la profecía y anunció, allanó el camino para la venida de Cristo. Además de eso, encontramos también en la palabra, encontramos claramente que la palabra de Dios nos muestra con relación a esa profecía interesante, que además de anunciar juicio, pues también el Señor a través de esa profecía le permitió a Juan el Bautista llamar al remanente que fuera a ser bautizado y que siguiera al Mesías, cuando dijo, este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los primeros seguidores de Cristo fueron seguidores de Juan el Bautista. Así guió el remanente a salir de la esclavitud del pecado y a ser libertados por Cristo. Pero ¿qué ocurre? Que falta una última profecía de tiempo que Dios le dio a Daniel. Y está en Daniel 8:14. La profecía más larga de la Biblia. Atención, la profecía de los 2300 días, que equivalen, como toda profecía, a 2300 años. Y si Daniel no iba a estar vivo cuando pasaran 490 años para la primera venida del Mesías, mucho menos estaría con vida para cuando pasaran 2300 años, momento en que el santuario habría de ser purificado, momento en que Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Qué interesante, en el santuario celestial, como indica la palabra en Hebreos capítulo 8. Así que Dios tenía que levantar un profeta cuando se cumpliera la profecía más larga de tiempo también de los 2300 años. ¿A quién levantó el Señor? En 1844, cuando se cumple esta profecía, que es la más larga de la Biblia, Dios levantó un profeta dentro del pueblo del Señor. En 1844, Dios llamó a varias personas para que cumplieran el ministerio profético. Llamó, por ejemplo, a William Foy, el cual se negó. Llamó también a Hazen Foss, él mismo también se negó, tomó miedo cuando Dios le presentó la primera visión para que la comunicara al pueblo, a la iglesia que estaba levantando. Pero entonces Dios, ante la negativa de estos dos que se acobardaron, Dios decidió levantar una débil entre los débiles. A una jovencita de solo 17 años, una adolescente de 17 años, que había sido objeto de un accidente cuando apenas iniciaba el 3er grado. Solo había recibido educación formal hasta iniciar el 3er grado de la escuela primaria y había tenido que abandonar la escuela producto de una pedrada
que llegó hasta su rostro y la afectó en medio de una trifulca que hubo en la escuela, y producto de esta piedra que le alcanzó y que le mandó a su casa, no pudo seguir estudiando. Y esta jovencita, esta adolescente de 17 años, en 1844, ella es llamada por Dios justamente en el año que indicaba la profecía que Dios tenía que levantar un profeta. Dios levanta a Helena Gould Harmon, así se llama, ese es su nombre cuando fue llamada al ministerio profético, siendo una adolescente, mayormente conocida como Helena White. Helena White, por su apellido ya de casada con Jaime White, pero inicialmente su nombre de cuando fue llamada, que todavía estaba soltera, Helena Gould Harmon. Y ella recibió la primera visión en diciembre del año 1844. No se negó a este ministerio profético que Dios le llamó, y durante 70 años, desde 1844 y hasta el año 1915, cuando finalmente murió, durmió y descansó en el Señor, llevó un ministerio profético muy prolífico, un ministerio profético que la convierte con sus escritos en la mujer más traducida de todos los tiempos, la autora más traducida de todos los tiempos. Es en el mundo la segunda autora más traducida, la segunda, y como mujer la número 1 del mundo entero. Y en Norteamérica, donde vivió y desarrolló su ministerio profético a favor de la Iglesia del Señor, es la número 1 entre todos los autores, tanto hembras como varones, la más traducida. Sus libros han llevado consuelo, seguridad y esperanza a gran parte de la humanidad, pero de manera especial al pueblo de Dios. Su ministerio profético no estuvo libre de ataques, no estuvo libre de desafíos. Los profetas del Señor siempre han recibido ataques, desafíos, han recibido la burla, han recibido todo tipo de escarnio. Y si usted lee la biografía de ella, que está abierta a todo el público, porque de hecho aún los lugares donde vivió en Estados Unidos de Norteamérica son considerados como lugares especiales, declarados como museos por el gobierno norteamericano, siendo ella la persona que fue, porque su vida no solo fue parte de una iglesia en el mundo cristiano, no, su contribución en el mundo de sus días, en la sociedad norteamericana, en lo que tuvo que ver con educación, con salud, en lo que se adelantó por años, por décadas a su tiempo, todavía es valorado hasta el día de hoy en Estados Unidos de Norteamérica, y sus escritos son valorados de manera interdenominacional. Solo personas que a veces ignoran lo que contienen sus escritos, mayormente también atentan contra las verdades que allí están reveladas. ¿Para qué fue levantada ella como profeta en el pueblo de Dios? Dice ella misma, hablando en uno de sus escritos, en el libro Mensajes Selectos, dice claramente para qué fue levantado como ministerio profético dentro del pueblo de Dios. Quiero compartir esta cita que aparece, repito, en el libro Mensajes Selectos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Ahí ella dice: mi misión abarca la de un profeta, pero no termina allí. Mi obra incluye mucho más que lo que significa ese nombre. Me considero a mí misma una mensajera del Señor, a la cual se le han confiado mensajes para dirigir la atención del pueblo hacia las sagradas escrituras. Note lo que dice ella por su pluma y letra, por su propia tinta. Ella misma escribió que fue levantada como mensajera del Señor para dirigir la atención del pueblo de Dios hacia las sagradas escrituras, a un respeto de la palabra de Dios, a un respeto de lo que está revelado, a un respeto de lo que Dios ha mostrado en su palabra. Pero repito, no estuvo libre su ministerio de acusaciones, de pruebas. Muchas personas iban de repente, cuando ella estaba en visión, iban médicos a certificar si efectivamente no estaba respirando cuando estaba en visión, colocaban espejos en su nariz para ver si definitivamente no respiraba. Duraban horas a veces la visión. En una ocasión en visión, con una Biblia levantada que pesa una cantidad de kilos, que todavía se encuentra en un museo, esta Biblia duró 41 minutos en visión, y señalaba pasajes allí en esa Biblia levantada así en lo alto, sin estarlos mirando, donde Dios le estaba mostrando lo que la Biblia indicaba,
para su pueblo de manera interesante. Así que personas de su época, entre filósofos, ateos, escépticos, científicos, médicos, iban a examinarla constantemente y a evaluar si lo que estaba ocurriendo en ella realmente era el fenómeno de un ministerio del don profético o si era una impostora, como muchos desde sus días querían decir acerca de ella, pero todas las pruebas pasaron realmente de manera satisfactoria y por eso se ha granjeado un respeto que hoy por hoy es innegable, pero aún hoy los enemigos de la verdad, sobre todo aquellos que no conocen sus escritos en fundamento, tienden a atacar los escritos y muchos que son parte a veces de los que lo conocen tienden a sentirse avergonzados porque mucha gente arroja sombras sobre sus escritos. Muchos incluso para tratar de alguna manera de acobardarlos en su creencia del ministerio profético le dice, ustedes adoran Elena White, ustedes adoran esos escritos, ustedes tienen esos libros en lugar de la Biblia, cuando todo eso es una falsedad flagrante, como podemos ver. Los escritos de la mensajera del Señor, desde libros como El Camino a Cristo y terminando en libros como El Conflicto de los Siglos, una y otra vez destacan la importancia de la Biblia y nos dicen que toda creencia que tenemos debe estar basada en la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso creemos en el don profético, porque está en la Biblia y porque su cumplimiento obedece incluso a una profecía. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía. Y justamente es lo que hacen muchas personas hoy, menospreciar las profecías. La profecía que tenemos en el don profético, toda la revelación que tenemos en las más de 100,000 páginas escritas por la mensajera del Señor, Elena White, todas las profecías que allí aparecen y todos los consejos que se han escrito para nuestro tiempo son tan oportunos que nos permiten vislumbrar cómo todo lo que fue anticipado en la Biblia ha tenido un fiel cumplimiento y le damos la honra y la gloria al que vive y reina para siempre. Pero no solo eso, ella misma describe sus escritos como una luz menor y la Biblia como la luz mayor. ¿Y cómo así una luz menor? Bueno, así como la luz menor, por ejemplo, cuando usted llega a la casa de noche y no encuentra el interruptor para encender la luz mayor de la sala y usted tiene en la mano un pequeño foco y lo enciende, con ese foco usted alumbra en la pared y entonces sí encuentra el interruptor y entonces puede alumbrar, encender la luz mayor. Y ya cuando enciende la luz mayor, usted ya pues puede ver todo lo que tiene que ser revelado, todo lo que tiene que ser mostrado. Así ella define su ministerio profético, una luz menor para guiarnos hasta la luz mayor que es la palabra de Dios. Lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera a nuestro camino. Hay muchos aspectos en lo que tiene que ver con sus libros, con su autoría, que muchos se han levantado incluso para tildar hasta de plagio sus escrituras, para hablar acerca de falsificación y de otras tantas cosas. Recuerdo, por ejemplo, un abogado que hace algunos años atrás se levantó para sustentar una acusación contra los escritos del Espíritu de Profecía, los escritos de la mensajera del Señor de Elena White, y llevó ante un tribunal, ante un juez su acusación. Y fue a acusar especialmente el libro Conflicto de los Siglos. Porque si usted lee ese libro, se va a dar cuenta de que ese libro le da en forma contundente al enemigo y a los poderes del mal que viven en el tiempo del fin, ahora mismo de manera contemporánea. Y por eso atacan tanto ese libro. Y por eso lo tildan de plagio, de falsificación, de tantas cosas. Y cuando este abogado, a acusar ante el juez en Norteamérica, este libro del Conflicto de los Siglos, el juez le interpeló y le dijo, ¿y usted ha leído el libro completo? Y ante el temor, usted sabe que no se puede allí mentir así tan fácilmente. Él le dijo la verdad, dijo, no, realmente yo no le he leído todo, sino algunas porciones para acusar este libro de plagio, a su autora de plagio. Y entonces el juez le dijo, pues usted tiene que ir y leer el libro completo, porque usted tiene que conocer lo que está acusando. No puede acusarlo sin conocerlo. Así que el juez le envió a leerlo completo. Y este abogado leyó completo el libro El Conflicto de los Siglos y ya no regresó más a acusar de plagio el libro, porque cuando terminó de leer el libro,
lo que hizo fue bautizarse y entregar su vida a Cristo Jesús. Porque esto es lo que hacen los libros del Espíritu de Profecía. Cualquier persona que entre en contacto con ellos va a ir a la Biblia, porque esa luz menor lo guía a la luz mayor. Y usted ve cómo una y otra vez cita la Biblia para decirles esto lo que tienes que hacer, para no dejar al ser humano que su conciencia de ninguna manera trate de silenciarse ante la responsabilidad que tiene y el deber que tiene ante el Altísimo. Muchos conceptos con relación al don profético, a la vida de Elena White, a los milagros sobrados en su vida, a las profecías que ella realmente dio, a las acusaciones que se levantan todavía contra ella y contra su ministerio, al papel que juega dentro de la iglesia del Señor. Todo eso lo podremos nosotros ver, porque nos veremos en la necesidad de ver una segunda parte de este importantísimo tema, donde vamos a responder todas y esas preguntas, además de la que también nos están llegando, que muchos de nuestros amigos y hermanos nos están enviando preguntas interesantes que debemos responder con relación al don profético, al espíritu de la profecía. Esta ha sido prácticamente una introducción de lo que bíblicamente es el espíritu de profecía. Esta primera parte de este tema tiende a mostrarnos que no es un invento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no es un invento de un grupo que quiere levantarse con algo y decir que tienen profecías, nada de ello, sino que era parte de lo que Dios dijo que estaría en su pueblo. Y aquel que no pueda demostrar que esto está en su cumplimiento profético, no puede demostrar que tampoco es parte del pueblo de Dios en los últimos días, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que dice la Biblia, que es el espíritu de la profecía. Que Dios continúe dándote luz, mi amigo y hermano. Dios continúe de alguna manera dándote conocimiento acerca de esta gran verdad. Y ya en un próximo tema que veremos en una segunda parte de este tema del espíritu de profecía, veremos incluso profecías que a veces se atribuyen también a ella, donde hablaba sobre la venida de Cristo. Algunos dicen que dijo una profecía, que Cristo habría de venir en una fecha, y todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver todas esas preguntas, todas esas inquietudes, así que sigan enviando todas las preguntas que puedan tener, porque nadie tendrá excusa o razón para dudar con relación al espíritu de profecía, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra de Dios y a las respuestas que veremos a cada una de esas inquietudes. Que Dios le bendiga y le ayude a atesorar y a respetar la revelación que Dios ha enviado de manera particular para su pueblo en los últimos días. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre bueno que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias por mostrarnos en la palabra que siempre, además de la palabra escrita, ha estado vivo el don profético, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Gracias porque tu palabra nos declara en forma tan evidente lo que necesitamos conocer para esta parte final de la historia. Gracias por ese ministerio profético que has dado a tu iglesia en los últimos días. Sigue dándonos, Señor, soporte, fundamento para nuestra creencia en esta verdad, y que cada inquietud, cada duda de cada uno de los amigos o hermanos en este tema pueda responderse en los programas sucesivos en este sentido, para no menospreciar las profecías como has indicado en tu palabra, sino para ser guiados por el ministerio profético, porque nos has dicho que si confiamos en Jehová estaremos seguros, pero si confiamos en tu profeta seremos prosperados. Que ninguno pierda esa prosperidad. Gracias, Señor, por escucharnos. Recibe también este listado donde presentamos personas con proyectos, con situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones familiares, situaciones diversas. Asístele y responde su oración, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por escucharnos. Cuídanos y guárdanos, y permite que mañana nos encontremos nueva vez para continuar estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo.